el ángel que había estado hablando conmigo volvió y me despertó como si hubiera estado dormido. ¿Qué ves ahora?, me preguntó. Veo un candelabro de oro macizo con un tazón de aceite encima, contesté. Alrededor del tazón hay 7 lámparas y cada una tiene 7 conductos para las mechas. También veo 2 olivos, uno a cada lado del tazón. Entonces le pregunté al ángel: ¿qué es todo esto, mi señor? ¿Qué significa? ¿No lo sabes?, preguntó el ángel. No, mi señor, le contesté. Entonces me dijo: el Señor dice a Zorobabel: no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él, y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará: Dios los bendiga, Dios lo bendiga. Después recibí otro mensaje del Señor: Zorobabel es quien colocó los cimientos de este templo, y él los terminará. Así ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me envió. No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Las 7 lámparas representan los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Hasta ahí vamos a leer. Y quería hacerles como un pequeño resumen acerca de esto, porque a nivel historia se había terminado el cautiverio de Babilonia. Habían pasado ya el tiempo del rey Nabucodonosor, que había llevado oprimido, que había conquistado a Jerusalén y lo llevó a tierra de Babilonia. Y ahí estuvieron durante varios años. Pues ya se había terminado el tiempo de Nabucodonosor y estaba gobernando quien era su nieto, Belsasar. Y estaba ahí Belsasar ya como rey, pero ya el imperio medo-persa se había levantado y estos ya habían colonizado a Babilonia. Y entonces el rey Ciro, que era el rey persa, con el rey Darío, que era el rey de los medos, liberaron a cada lugar que habían sido conquistados por los babilonios y los dejaron retornar a sus tierras. En el caso específico de Jerusalén, el rey Ciro dio una orden de que volvieran y que reconstruyeran esa ciudad. La ciudad había sido destruida, pero habían 3 cosas que habían sido derribadas, que habían sido totalmente destruidas. En primer lugar, habían sido las murallas. Las murallas que rodeaban a toda Jerusalén habían sido destruidas, habían sido derribadas por Nabucodonosor. También fue destruido el templo. El templo también fue destruido en su totalidad. Y por último, lo que se había destruido fue la enseñanza. ¿Por qué la enseñanza? Porque no había templo. No había quien enseñara. Tenían estrictamente prohibido levantar, ponerse a leer las escrituras o enseñar las escrituras. Estaba prohibido. En el cautiverio durante cerca de 70 años duró el cautiverio en Babilonia. Y ahí no podían juntarse a adorar. No tenían un templo donde ir a ofrecer sus sacrificios. Durante 70 años, Israel tuvo que aprender a vivir por fe. ¿Por qué digo tenía que aprender a vivir por fe? Porque no podían ofrecer sacrificios por el perdón de los pecados. Y la única forma que ellos tenían para acceder al perdón de los pecados, ¿cuál era? La muerte de un animal, el sacrificio. Pero no podían hacerlo en Babilonia. Tuvieron que aprender a confiar en que Dios los iba a tener que perdonar. No les quedaba de otra. O se le iban a acumular los pecados. Una de dos. Pero llegó el momento en el cual ellos volvieron a Jerusalén. Y hay 3 personajes principales que van a reconstruir templo, muros y enseñanza. El primero es Zorobabel, quien va a reconstruir el templo. Esdras va a reconstruir la enseñanza. Él se va a poner a enseñar nuevamente las escrituras. Y por último, Nehemías, que va a ser el encargado de la reconstrucción de los muros.
Pero nos encontramos aquí en Zacarías, en este momento, con Zorobabel. Porque ellos habían regresado a Jerusalén, pero donde estaba el templo se encontraron con el primer inconveniente. ¿Qué hay en un lugar cuando es totalmente bombardeado o destruido? ¿Con qué nos encontramos? ¿Con qué? Con ruinas, con escombros, ¿verdad? ¿Podemos construir sobre escombros? ¿Podemos realizar una buena construcción sobre los escombros? ¿Se puede hacer? ¿Qué hay que hacer primero? ¿Qué fue lo que pasó? Los israelitas volvieron a Jerusalén, vieron los escombros, el tamaño de la montaña de escombros, ¿y qué dijeron? A ver cómo está mi casa. Ok. Voy a arreglar mi casa. Y la orden fue: reconstruyan el templo, pero ellos se encargaron ¿de qué? De sus casas. Y empezaron a adornarlas, empezaron a cuidarlas. Claro, después de casi 70 años de estar en cautiverio, regresar a tu casa. Después de estar 70 años viviendo como esclavo, en una incomodidad, volver a tu casa. Creo que fue una satisfacción muy grande. Pero la orden había sido: reconstruyan el templo. Zorobabel estaba solo. Yo creo que Zorobabel hacía esto. Iba todos los días a donde estaba la montaña de escombros, las miraba y decía: chuta, ¿por dónde empiezo? Y tal vez iba a la gente y los incitaba. La Biblia de Zacarías dice eso. Zorobabel incitaba al pueblo a que quitáramos los escombros para empezar a construir. Pero los escombros seguían ahí. Entonces Dios le muestra una visión al profeta Zacarías. Le muestra un candelabro y le muestra 2 ramas de olivo. Zacarías, al igual que el profeta Ageo, estaban cansados de decirle al pueblo: oye, ya pues. Ageo se había puesto contra todos y les había dicho: ustedes prefirieron construir sus casas antes que el templo. ¿Dónde van a adorar? Y habían insistido en el pueblo. Pero llegó un momento que Dios le habla a Zacarías y le dice: Zacarías, esto no se hace con fuerza. Esto no se hace con ejércitos. Esto no se hace con estrategias humanas. Lo que Zorobabel va a hacer es netamente con mi espíritu. Entonces dice de que Zorobabel fue. No miró al pueblo, sino que Zorobabel fue y empezó a quitar los escombros. Él un día fue, quitó un escombro, quitó otro, y alguien pasó por ahí y lo vio. ¿Y qué hizo? Pucha, vamos a darle una mano a Zorobabel. Y empezó. Y pasó otro, ¿y qué hizo? Y entonces dice que el Espíritu de Dios, el Ruaj de Dios, empezó a incitar a la gente. Empezó a lograr lo que los profetas no habían logrado. Empezó a producir en la gente lo que el pueblo no había logrado. Lo que Ageo no logró, lo que Zacarías no logró, lo que Zorobabel no logró, comenzó a lograr el Espíritu de Dios. Cuando Zacarías entendió qué cosa, es por el Espíritu, no es con mis fuerzas. Pero ahora había otro gran inconveniente. La gente estaba disconforme con Zorobabel. ¿Por qué? Porque ellos decían: así vamos a empezar. Así estamos comenzando. ¿Cuándo vamos a terminar de construir el templo? Desde que habían regresado hasta ese momento, habían pasado aproximadamente 10 años. 10 años en los cuales las personas habían reconstruido sus casas, pero el templo todavía estaba lleno de escombros. Cuando el Espíritu de Dios comenzó a incitar a la gente, el templo se construyó en 120 días. Cuando entendieron que no era por fuerzas, que no era por medio de ejércitos, sino que era por medio de ¿quién?
del Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo el que obra en la gente. Es el Espíritu Santo el que logra lo que nosotros no logramos. Es el Espíritu Santo el que llega a donde nosotros no llegamos. Es el Espíritu de Dios. Y Dios le dice a Zacarías: Zorobabel se pondrá frente al templo y dirá: qué hermoso, qué bello que es. Mi pregunta es: ¿qué tiene de lindo una montaña de escombros? ¿Qué tiene de lindo una montaña de escombros? ¿Hay belleza? ¿Hay atracción? ¿Alguna vez te paraste frente a una... Ah, mira, eso sí son escombros, ¿eh? Pero qué pedazo de escombros. Qué hermoso, ¿eh? Voy a sacar una foto con los escombros. No es lindo una montaña de escombros. Y Zorobabel, imagínate la escena, Zorobabel poniéndose frente a una montaña de escombros y diciendo: oye, mira, oh, qué lindo. Y los otros mirándola así como: pobre, oremos por él. Zorobabel, como ahora estaba por medio del Espíritu, ¿qué empezó a ver ahí? ¿Qué vio ahí? Vio el templo. Mi pregunta es: ¿qué estás viendo? Hay una promesa que Dios dio a tu vida. Hay algo que Dios te tiene que haber dicho, ¿sí o no? ¿Cuántos recibieron alguna promesa de parte de Dios? ¿Qué estás viendo ahí? ¿Ves escombros? ¿O ves el producto terminado? ¿Qué has hecho con esa promesa? ¿Te has esforzado o has dejado que sea el Espíritu? Una tremenda palabra Dios le da a Zacarías. Zacarías, oye, ojo, no menosprecies este modesto comienzo, porque lo que vas a ver ahí es muy grande. Porque la gloria de este templo va a ser mayor que la que estaba antes. Lo que Dios va a provocar en tu vida, lo que el Espíritu Santo va a producir en tu vida, es tan fuerte que no deberías menospreciar lo que estás pasando en este momento. No deberías, yo que tú, no menospreciaría el momento por el cual estás pasando. Porque la gloria que se viene sobre las promesas que Dios puso en ti, porque el poder, porque la manifestación de la gloria de Dios es una promesa para tu vida. No menosprecies tus situaciones. Y aunque parezca ridículo lo que diga, no menosprecies esos escombros. Dios le dice a Zacarías: esa montaña de escombros será reducida ¿a qué? A nada. Será reducida a nada. Lo que hoy ves como escombros será reducido a nada. Ahora visualiza tus escombros. Visualiza tus problemas. ¿Cuáles son tus problemas? ¿Cuáles son tus escombros? ¿Serán económicos? ¿Serán familiares? ¿Serán sociales? ¿Serán laborales? ¿Cuál es tu escombro? ¿Qué es aquello que aún no permite que la promesa de Dios sea construida en ti? ¿Cuáles son esas cosas que aún están ahí? Que aún todavía no puedes, que parece que cada vez que sacas una piedra, vienen 3 piedras más. Que pareciera que esa montaña no se reduce en nada. Mira, tengo una buena noticia. Quita la primera piedra y esa montaña será reducida a nada. Lo que Zorobabel intentó hacer en 10 años, cuando el Espíritu Santo tomó las riendas del asunto, tardó 120 días. ¿Cuánto es 120 días? Ni siquiera llega a la mitad de un año. Un año son 180, ¿o no? Más, poco más de 180 días. Un año son 360. La mitad de un año, ¿cuánto es? 120 días se tardó en construir el templo. ¿Cuánto tiempo vienes insistiendo en tus escombros?
¿Cuánto tiempo haces que estás como Zorobabel diciéndole al que tienes a la bola? Ah, pues, hay que quitar esos escombros. Zacarías le dijo, Dios le dijo a Zacarías, Zorobabel, lo único que va a hacer es quitar la primera piedra. Quita tu piedra. Quita la primera piedra. Y mira el producto terminado. Comienza a mirar lo que Dios mira en ti. Comienza a mirar lo que Dios mira en esto. ¿Sabes qué? Que muchos por años y años y años. Muchos por años y años y años. Yo por años, ¿saben qué? Yo hace 6, 7, 8. Hace 8 años que recibí una palabra con respecto a Chile, con respecto a la iglesia, de lo que iba a ser la iglesia en Chile. Hace 8 años. Pero no fue hasta que el Espíritu de Dios tomó riendas en el asunto que las cosas empezaron a funcionar. Hace un par de días, exactamente esta semana, Dios me dio esta palabra que leímos recién. No menosprecies los modestos comienzos. No los menosprecies. No digas, yo cuando me preguntaban por la iglesia, no, si igual somos una iglesia chica, somos pocos. Y ahí el Espíritu Santo me dijo, no menosprecies los modestos comienzos, porque la gloria postrera, si yo pudiera, o si cada uno de nosotros pudiéramos imaginarnos, no solamente en nuestras vidas, sino lo que va a producir, ni siquiera con el río de su presencia, estoy hablando con la iglesia en general. Porque yo me volví un poquito ambicioso en esto. Yo no quiero que el Espíritu de Dios transforme mi iglesia. Quiero que el Espíritu de Dios transforme Chile. Transforme todas las iglesias, los toque a todos por igual. No quiero que sea algo propio. No quiero que sea algo mío. No quiero el día de mañana llegar a decir que era avivamiento de la iglesia. No. Porque la gloria de Dios será mayor. Será mayor. Será mayor. Será para los metodistas. Será para los luteranos. Será para los anglicanos. Será para todos. Porque el profeta Joel dijo, en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. No dijo derramaré mi espíritu sobre ¿quién? No dijo derramaré mi espíritu sobre los pentecostales. No dijo derramaré mi espíritu sobre un grupo selecto de teólogos. Dijo derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿De qué estás hecho? ¿De qué estás hecho? ¿Ah? Bueno, la ofrenda lo agradable era cuando se quemaba la grasita. ¿Sí? Si eres de carne, entonces cumplimos con el requisito, ¿sí o no? Amén. No menospreciemos los modestos comienzos. Zacarías vio candelabro y 2 ramas de olivos. En ese candelabro estaba compuesto por 7 mechas, en los cuales se derramaba aceite puro de oliva. Y las llamas se encendían sobre cada una de las mechas. Y en el templo se ponía ese candelabro. Mi pregunta era, ¿por qué Zorobabel, por qué Zacarías veía un candelabro si ni siquiera había templo? El candelabro se ponía en el lugar santo del templo, iluminaba el lugar. Eso tenía que estar todo el tiempo encendido, pero no había templo. Y dice, la palabra de Dios dice, el candelabro significa los ojos de Dios. Los ojos de Dios están puestos sobre aquellos que tienen la llama encendida.
Y hay 2 ramas de olivo más. ¿Con qué hacían el aceite? ¿Con qué? Con olivo. Es decir, el aceite no escaseará nunca. El Espíritu de Dios no escaseará. No va a escasear su presencia. La presencia de Dios no se termina. No es que se nos acabó el stock de la presencia de Dios. La presencia de Dios no se termina. Pero sí podemos apagarla. Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego. Luego le dice a los de Tesalónica, no apaguen el fuego del Espíritu de Dios. Los ojos de Dios están sobre todos. Hay un fuego dentro tuyo. Hay una llama que Él encendió en ti. Es el fuego de su presencia sobre tu vida. Comienza a quitar la primera piedra de tu vida. Deja de mirar los escombros. Deja de mirar lo que todos miran. Si miras lo que todos miras, entonces no vas a provocar nada. No vas a llegar a ningún lado. No subestimemos el poder de Dios. Esto no se trata de estrategias humanas. Esto no se trata de pensamientos humanos. No es con ejército, no es con fuerza, no es con imposición. Ejército, fuerza, ¿qué significa? Imposición. No es con imposición, es por medio de ¿quién? Del Espíritu, el Ruaj, el Neuma. Es el Espíritu Santo el que va a provocar cosas en tu vida. Y ahora sí quiero hablar específicamente de esto, del ministerio. Porque yo creo que la gloria postrera que se viene es mucho mayor que la primera. Pero necesitamos ver lo que Él mira. Necesitamos ver con sus ojos. Necesitamos comprender. El domingo pasado el Señor nos hablaba de 3 cosas. De la constancia, de la lealtad y de la paciencia. Eso nos va a mantener firmes. A eso agreguémosle al Espíritu de Dios tomando las decisiones. Y el éxito está asegurado. Yo le soy súper sincero. Más de una vez menosprecié los comienzos. A nivel personal, lo menosprecié muchas veces. Y sin darles ánimo de pleitos ni nada por el estilo. Hay mucha gente que ha menospreciado el ministerio, que me han menospreciado como pastor. Pero ¿saben una cosa? Entiendo algo, de que si fuera por mí, estaríamos en el horno. Pero cuando se trata del Espíritu, cuando se trata del Espíritu de Dios, cuando se trata de que es el Espíritu Santo el que va adelante, entonces todo va a estar bien. ¿Crees en lo que Dios te dijo? ¿Crees en esa promesa que Dios puso en tu corazón? Tengo una buena noticia para ti. Estás a punto de verlo. Este es el tiempo de quitar los escombros. Este es el tiempo de dar el primer paso. La presencia de Dios no va a menguar. Y para cerrar, antes, cuando yo estaba en el instituto bíblico, el Señor puso una palabra en mí. Y fue determinante para mi vida. Porque Él me dijo, haz lo que yo te digo y mi espíritu nunca te va a dejar de lado. Aunque te cueste muchas cosas, mi espíritu nunca te va a dejar de lado. Y si hay algo que puedo dar fe en estos 8 años que han pasado de esa palabra, es que su Espíritu Santo nunca me ha dejado de lado. A pesar que ha sido muy difícil muchas cosas, su Espíritu Santo ha estado hasta el día de hoy. Él es fiel a sus promesas. Él es fiel a lo que Él dice. Pero ahora va a depender de cómo tú caminas. O mi casa o el templo.
o mis problemas o la gloria futura de Dios. Lo que yo haga, lo que yo adorne, en lo que yo trabaje, van a ser los resultados. ¿Quién acepta el desafío? Yo acepto el desafío. Yo acepto el desafío de caminar en lo que Dios me